Pues les voy a ir presentando de todas maneras a nuestro primer ponente. Vamos a dar comienzo a este congreso con una charla que se titula ¿Es todavía necesaria la filosofía?, por don Pascual Casamuñoz. Bueno, Pascual es licenciado y doctor en filosofía y en psicología. Ha ejercido la docencia en la Universidad de Valencia y en la UNED, y actualmente es profesor de la Universidad Jaume I de Castellón e inspector de educación de la Generalitat Valenciana. Ha publicado muchos libros de carácter filosófico, por ejemplo, Los orígenes del pensamiento, La revolución del pensamiento, y también diversos artículos filosóficos en revistas especializadas. Además, ha participado como conferenciante y ponente en múltiples congresos internacionales. Es fundador y director de la revista Cuadernos de Filosofía y Ciencia, de la que actualmente también es miembro del Consejo de Redacción, y forma parte del comité organizador de los congresos de filosofía en la Comunidad Valenciana. También es responsable del área de Educación y Cultura del Club UNESCO para la protección del patrimonio inmaterial, y además organiza los recitales poético-musicales 25 miradas para compartir la luz. Desde el 2010 participa además en el concurso de poesía y narrativa Óscar Grandor de Argentina, del que fue finalista, y en 2011 obtiene el primer premio internacional de poesía Mariano Sorribas con su obra Quizá mañana. En 2012 también su poemario Entre líneas es galardonado con el premio de poesía Aurelio Guirao de Murcia. Y bueno, pues sin más les dejo con Pascual Casamuñoz. Faltaba tiempo. Sí, ahora sí. Bien, buenos días a todos y a todas. Cuando Juan Atrada y Mar Muñoz me invitaron a participar en este congreso, la verdad es que me sentí honrado, ilusionado y emocionado. Honrado por el hecho de que se pensara en mí para participar en esta serie de congresos que anualmente organiza Imaginalia. Ilusionado porque con ello se me daba la posibilidad de desplazarme, de venir aquí a Alicante, de estar entre todos vosotros y de conocernos. Y emocionado porque el título en sí, Filosofía y Juventud, me hacía retrotraerme a mis primeros momentos, mis primeras aproximaciones, mis primeros balbuceos en el hecho filosófico. Vaya por delante que el título de este congreso me parece todo un acierto. Con él enarbolamos la bandera de jóvenes filósofos cuando, como decía Juan hace un momento, tanta desconsideración desde diversos ámbitos se está realizando sobre la filosofía. Conocí a Juan Adrada en un congreso en Madrid hace aproximadamente un año y le agradezco que haya pensado en mí para ofrecer esta ponencia con la cual se abre el congreso. Pensar en lo que deseaba deciros me ha hecho retroceder en el tiempo y recordar
mis primeras aproximaciones hacia la filosofía. Y he de decir que ello ocurrió mucho antes de que yo supiera que existía una disciplina con tal nombre. En cierto modo, todos los que estamos aquí, todos somos filósofos desde nuestros primeros años. Al igual que todos también somos poetas. Ser poeta es, como decía Carmen hace un momento y dentro, es mirar la vida y al mundo de una determinada manera y expresarlo despertando emociones y sentimientos. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha escrito una poesía o quién de nosotros no se ha expresado alguna vez poéticamente? Ser filósofo es hacerse preguntas acerca de la vida y del mundo y ofrecerse respuestas. ¿Quién de nosotros no se ha hecho preguntas y quién no se ha ofrecido respuestas? ¿Quién de nosotros, por tanto, no es poeta o quién de nosotros no es filósofo? Mi primera aproximación, como os decía, hacia la filosofía fue muy tempranamente. Hacia los 5 o 6 años, yo, como todos vosotros, también deseaba saberlo todo. Y me hacía una serie de preguntas. Pero yo recuerdo de aquella época 2 preguntas que se repetían insistentemente en mi mente. Cuando ponía la radio, a esa edad, ponía una emisora, me aparecía, por ejemplo, una emisora de Madrid, y escuchaba que un cantante interpretaba en esa emisora de Madrid una canción, y después, a los 5 o 10 minutos, cambiaba de emisora, y me aparecía una emisora de Valencia o de Alicante, y oía que ese mismo cantante interpretaba esa canción u otra. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que ese hombre, esa mujer, se desplace tan rápidamente de Madrid a Valencia o de Madrid a Alicante? ¿Cómo es posible? Y buscaba una y otra vez en las emisoras para ver si encontraba el mismo cantante en Madrid o en Valencia. O me preguntaba, ¿por qué la luna adivina nuestros pasos? ¿Por qué la luna se desplaza cuando nosotros caminamos y se detiene en el mismo momento en que nosotros nos detenemos? Bueno, esas 2 preguntas las resolví a través de una consulta con mi maestro. Fue una respuesta para él fácil. Y a partir de ahí, pues como todos, empecé a hacerme preguntas. Hacia los 15 años, recuerdo que una nueva pregunta acució mi mente. Me preguntaba si Dios existe o estamos solos en el universo. Empecé entonces a rebuscar en las diversas religiones para ver si en alguna de ellas encontraba una respuesta satisfactoria. Me preguntaba si en las noches en las cuales las nubes vuelan bajo para cada uno de nosotros, si podemos contar con alguien o estamos solos en el universo. Nadie ni nada me ofreció una respuesta satisfactoria. Pero al cabo de 2 o 3 años, yo me di mi propia respuesta en una triple decisión. Decidí, en primer lugar, que lo mejor para mi vida era creer en Dios. Y he respetado esa decisión durante toda mi vida. De modo que esa pregunta ya no me ha vuelto a inquietar. Decidí, en segundo lugar, seguir, no cuestionar la religión que me habían enseñado desde mi infancia. Y decidí, en tercer lugar, estudiar filosofía. Estudiar filosofía para ver si en ella podía encontrar una ayuda para comenzar de nuevo,
para buscar las razones de mis actos, para construir una interpretación plausible de cuanto me rodea y para diseñar un proyecto de vida. Filosofar es, en cierto modo, ir tomando decisiones a lo largo de nuestra vida. Y eso es lo que he hecho yo. Tomar decisiones. Acercarme a los más variopintos autores. Acercarme a diversas corrientes y tendencias sin terminar de encajar en ninguna de ellas. Porque el lugar que ocupamos en el cosmos es un lugar singular. Nadie puede dar las respuestas de nuestras incógnitas, pues aunque comunes, somos en el fondo únicos. Responder a nuestras inquietudes, responder a nuestras incógnitas es pues una tarea personal y en el fondo solitaria. Últimamente, muchas veces me hago una nueva pregunta. ¿Y bien, después de todo este tiempo, la filosofía ha cumplido tus expectativas? Debo decir con humildad que no he encontrado ninguna respuesta definitiva a mis grandes preguntas. Tal vez porque, como escribió Wittgenstein, la filosofía no es un recetario de soluciones, sino una caja de herramientas, como una especie de escalera que hay que tomar para subir y después saber arrojarla. Pero la filosofía me ha ayudado a reflexionar sobre el mundo, sobre los demás, sobre la sociedad, sobre la vida y sobre todo la filosofía me ha ayudado a adoptar una actitud vital frente a las adversidades. Me ha ayudado a vivir y con ello me doy por satisfecho. Pero dejo la mera perspectiva personal y me adentro ya de lleno en el contenido de mi ponencia, que voy a exponer en 3 partes. En primer lugar, veremos los atentados que se están dando y se han dado contra la filosofía. En segundo lugar, veremos la necesidad de la filosofía de acuerdo con algunos de los más prestigiosos pensadores, con pensadores inmortales, con pensadores de todos y cualquier tiempo. Recurriré en este caso a sus propios textos. Y en tercer lugar, veremos mis razones a favor de la filosofía. El por qué yo creo que la filosofía, como me preguntaba en el título, es todavía necesaria. No solamente es todavía necesaria, sino que yo creo que es más necesaria que nunca. Desde 1985, es decir, desde hace 30 años, todas las leyes educativas en nuestro país, todas, absolutamente todas, a excepción de una, la efímera LOCE, que apenas duró un año, a excepción de ella, todas, absolutamente todas, han ido en detrimento hacia la filosofía. Hasta el punto de que con la última que tenemos, con la LOMCE, se la suprime a la filosofía de 2 de las 3 modalidades que hay en el segundo de bachillerato, se la suprime de 2 de esas modalidades. Lo que equivale a decir que en segundo de bachillerato, en secundaria, el 60% de los alumnos con esta nueva ley ya no estudiarán filosofía en segundo de bachillerato. Lo cual, si esta serie de ataques, si esta serie de atentados contra la filosofía
van obteniendo su fruto, eso equivaldrá en que a la larga la filosofía desaparecerá de secundaria, y si desaparece de secundaria, eso equivaldrá a que se terminen los estudios universitarios de filosofía. En líneas generales, se han dado dos grandes atentados contra la filosofía. Uno de ellos procedente del mundo científico, el otro procedente del mundo de la política, de los políticos. Me voy a centrar en uno y en otro. Hubo un tiempo en que el saber científico se identificó plenamente con el saber filosófico. No existía un saber científico independiente del filosófico. Incluso cuando la ciencia, lo que nosotros conocemos como ciencia, fue tomando cuerpo, recibió inicialmente el nombre de filosofía de la naturaleza. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Y entre filosofía y ciencia se ha ido estableciendo un gran abismo. Parte de la culpa de este abismo, parte de la culpa de esta distancia, la tienen los científicos. Porque para obtener mayores dotaciones en sus subvenciones para sus investigaciones, no han dudado en ahondar en la idea de que la ciencia es ante todo productiva y que su eficacia debe medirse en función de su rentabilidad. Así, había que ahondar en las investigaciones físicas con el fin de obtener desarrollos en la industria energética. O había que ahondar en la química, biología y fisiología para obtener nuevos productos farmacéuticos. El científico sabe que hay una tarta a repartir, y cuantos menos participen de ese reparto, a mayor parte, a mayor trozo tocarán. La filosofía y las humanidades, como decía Juan hace un momento, les estorban, y por eso no dudan en poner zancadillas, y por eso no dudan en intentar que desaparezcan. Pero de este distanciamiento entre filosofía y ciencia no hay que responsabilizar únicamente a los científicos. El otro gran ataque proviene de los políticos, del mundo de la política. Hay quien dice que los políticos se han puesto de acuerdo en evitar, hasta donde sea posible, que nuestros jóvenes piensen. Y de esta manera, amputar, cercenar su sentido crítico y hacerlos más fácilmente manipulables. Tal vez no anden muy desencaminados quienes opinen esto. Con motivo de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en un debate televisivo entre los dos grandes partidos, a uno de los dos contertulios le oí decir lo siguiente, y lo tomé fielmente y lo reproduzco textualmente. Animo a los españoles a participar en estas elecciones y que el domingo vengan a votar, pues la esencia de la democracia es depositar nuestro voto en las urnas cuando así nos sea requerido. Qué desalentadoras palabras. La esencia de la democracia no estaría entonces en encontrar nuevos y crecientes cauces de participación, sino simplemente en que nosotros, cuando ellos nos digan, depositemos nuestro voto en las urnas y les dejemos a ellos, los políticos, la total y absoluta toma de decisiones. Según esta versión,
nuestros políticos estarían lanzando un ataque en toda regla contra la filosofía por miedo a formar personas reflexivas y críticas. De aquí ese afán, como decíamos antes, de eliminar la filosofía de los estudios de secundaria. Temen a la filosofía y quieren neutralizarla. Pero hay quienes van más lejos todavía y afirman que los políticos no atacan la filosofía porque la teman, sino porque la menosprecian. La realidad entonces para nosotros sería mucho más decepcionante. No nos temen, nos ignoran. Según esta segunda versión, los políticos piensan que la filosofía no sirve para nada y buscan dejar espacio para otras disciplinas instrumentales supuestamente más útiles. Y efectivamente, aceptémoslo, reconozcámoslo. La filosofía no sirve en el sentido que actualmente nosotros tenemos de utilidad. Es más, la filosofía representa una impugnación del criterio actual, del criterio mercantilista de utilidad. La filosofía impugna ese criterio mercantilista, el consumo desmedido, la productividad a ultranza, el criterio mercantilista de aceleración en la vida, la ocupación del tiempo, la circulación de mercancías y personas, la globalización, son los actuales criterios de utilidad, que paradójicamente, con la crisis, expulsan fuera de sí a un número mayor de personas, que como la filosofía sobrarían. Y los jóvenes, como potenciales sobrantes, también estarían de más. Pero si deseamos una sociedad más justa, una sociedad más humana, una sociedad en la cual no actuemos como lobos los unos con los otros, no sobrarán precisamente aquellos que están proponiendo los actuales criterios de utilidad. Veamos. Vamos a ver. Si su propuesta fuera: suprimimos diversas materias, suprimimos diversos estudios, suprimimos diversas carreras para sustituirlos por otros que garantizan a los jóvenes una inserción laboral exitosa. Si fuera así, quizá podríamos planteárnoslo. Trabajo a cambio de ignorancia. Trabajo a cambio de desconocimiento de las raíces de nuestra cultura, de desconocimiento de las humanidades, de desconocimiento de la historia del pensamiento. Trabajo a cambio de convertirnos en seres operativos, intercambiables y competitivos. Ignorancia a cambio de vivir en un mundo feliz, premiado con un buen trabajo para los jóvenes, con un consumo sin límites. Bueno, si esto fuera así, sería terrible, pero según su propio criterio de utilidad, sería comprensible. Ahora bien, si el horizonte es el paro, el horizonte es el trabajo precario y el ocio sin recursos, ¿por qué no dejar que los jóvenes aprendan todo lo que nos ha hecho excelentes, todo lo que nos ha hecho espiritualmente ricos, todo lo que nos ha hecho intelectualmente lúcidos? ¿Qué lejos están nuestros políticos de aquellas palabras que una mañana Unamuno pronunció ante los estudiantes de medicina? El gran reto, venía a decir Unamuno a los estudiantes de medicina,
El gran reto que tiene planteado la universidad no es el de hacer de ustedes unos buenos médicos, unos buenos científicos, unas buenas personas. El gran reto que debe plantearse la universidad es el de hacer de ustedes unos grandes médicos, grandes personas, grandes científicos. Pero eso solamente se logrará si sus estudios científicos vienen acompañados por estudios de humanidades y de filosofía. Solamente se logrará si sus conocimientos científicos vienen complementados con un comportamiento ético y moral. ¿Qué distancia entre Unamuno y nuestros políticos? Así pues, frente a los ataques que desde diversos ámbitos está sufriendo la filosofía, nosotros, siguiendo a Unamuno, reivindicamos su papel. Decimos no, decimos basta, reclamamos el papel que la filosofía puede desempeñar en la formación de nuestros jóvenes. Decimos que la filosofía es necesaria en esa formación. ¿Y por qué es necesaria? ¿Por qué es necesaria la filosofía en la formación de nuestros jóvenes? Si esa pregunta nos la formularan a cada uno de los que estamos aquí hoy, posiblemente todos los que estamos aquí coincidiríamos en dos cosas. Diríamos, en primer lugar, que la filosofía es necesaria porque es lo que comparten todos los humanos. Y diríamos, en segundo lugar, que la filosofía es necesaria porque es lo que comparten todas las disciplinas del saber. Es decir, responderíamos que el pensamiento filosófico refleja un patrón de pensamiento compartido por todas las ramas del saber y compartido por todos los seres humanos en su quehacer diario. Pero si quisiéramos enriquecer, si quisiéramos no quedarnos en estas apreciaciones nuestras, entonces podríamos recurrir a las consideraciones, a la opinión de diversos grandes pensadores, de pensadores, como decía, inmortales. Y con ello entro en la segunda parte de mi exposición. Podríamos recurrir, en primer lugar, a Sócrates, para quien la filosofía produce autoconocimiento porque predispone hacia la reflexión sobre uno mismo. Y este autoconocimiento y esta reflexión son necesarios para entender el porqué de la vida y no solo para vivirla simplemente. La filosofía, según Sócrates, es necesaria porque ayuda a dar sentido a nuestra vida. En segunda instancia, podríamos recurrir a Aristóteles. Para Aristóteles, la filosofía es el instrumento que puede ayudar a lograr un sistema de creencias. Todos nosotros sabemos que en nuestra sociedad hay un sistema de creencias y nosotros vamos adquiriendo poco a poco ese sistema de creencias, pero lo vamos adquiriendo de modo acrítico. Aristóteles dice, el filósofo hace algo más, lo examina críticamente y lo adapta críticamente, o si se prefiere, filosóficamente. La filosofía, por tanto, según Aristóteles, es necesaria porque nos hace reflexionar sobre los paradigmas de nuestra sociedad y nos ayuda a ser buenos ciudadanos. Hay otra tercera y poderosa razón que hace necesaria la filosofía. Si hacemos caso de Epicuro, la filosofía nos mantendría eternamente jóvenes. No hay edad para filosofar, dice Epicuro. Así,
que deben filosofar tanto el joven como el anciano. Aquel para que sea joven y viejo al mismo tiempo por su intrepidez frente al futuro. Este para que en su vejez rejuvenezca en los bienes por la alegría de lo vivido. Bertrand Russell, en cuarta instancia, considera que la filosofía extiende nuestra vida egocéntrica, expandiendo nuestro pensamiento desde la aldea hacia el universo. Las cuestiones filosóficas, dice Russell, ensanchan nuestro concepto de lo que es posible, enriquecen nuestra imaginación intelectual y aminoran la seguridad dogmática que cierra la mente contra la especulación. La filosofía, según Russell, es necesaria porque engrandece nuestra mente y nos empuja hacia un conocimiento no étnico, sino universal. Stuart Mill, en quinta instancia, incide en el valor práctico de la filosofía, puesto que ella, dice, nos permite desarrollar la habilidad de pensar cuidadosamente sobre cualquier tema. La filosofía, dice Mill, nos permite estructurar nuestro pensamiento de forma clara y exenta de ambigüedades. La filosofía, según Mill, evita las confusiones. Según Blackburn, en sexta instancia, la filosofía no solo evita un modo confuso de pensar, como decía Mill, sino que además la filosofía puede contribuir a una paz universal, a una paz mundial. Ideas sobre cómo son los demás, o sobre quiénes somos nosotros, o sobre cómo defender nuestros intereses y derechos por encima de los derechos e intereses de los demás, son los que nos llevan a la guerra. Cuando estas creencias van acompañadas del sueño de la razón, es decir, de que nuestra razón es la razón de todas las razones, entonces, concluye Blackburn, el único antídoto es un despertar crítico, o si se prefiere, una reflexión filosófica. Y por poner un último ejemplo de este breve recorrido que he hecho entre diversos pensadores, voy a poner un ejemplo de uno de los más grandes filósofos de la ciencia de todos los tiempos, de Karl Popper. Según Popper, la filosofía es necesaria porque todas las mujeres son filósofas y todos los hombres son filósofos. Porque de un modo u otro, todos nos planteamos la pregunta de la vida y de la muerte. Así, frente a quienes piensan que la vida no tiene valor porque tiene un final, tiene una perspectiva ineludible que es la muerte, Popper les invita a reflexionar sobre el argumento opuesto. Si la vida no tuviera final, se pregunta Popper, ¿tendría algún valor? ¿Le daríamos algún valor a nuestra vida si no tuviera un final? Bien, todo cuanto he dicho de estos grandes pensadores y lo que pudiéramos decir de otros muchos, en la tercera y última parte de mi intervención, voy a complementar con mi propia opinión, con mi humilde opinión. Desde mi punto de vista, la filosofía es necesaria, además de por todo, además decía de por todo cuanto se ha dicho, por otras 4 razones. En primer lugar, porque las personas que llamamos filósofos o filósofas
tienen un plus. Piensan como los demás humanos, pero piensan críticamente sobre lo que pensamos. En este sentido, un buen filósofo no es aquel que solamente ha estudiado filosofía. Un buen filósofo es aquel que además vive la filosofía, quien vive filosóficamente, y que al vivir filosóficamente se caracteriza entonces por ser una persona analítica, por ser una persona curiosa y al mismo tiempo escéptica desde un punto de vista intelectual, por ser constante y perseverante en su quehacer a corto y largo plazo, por ser tolerante y respetuosa con los puntos de vista de las demás personas, por ser sensible con los sentimientos, niveles de conocimiento y grado de sofisticación de las demás personas, por ser honesta e imparcial, es decir, libre de prejuicios, por ser flexible y objetiva, o sea, buscadora de la verdad de forma desapasionada y desinteresada. Un filósofo o una filósofa es una persona, en definitiva, que está en paz consigo mismo y con el mundo. Nadie le debe a él nada. Y él, aunque reconoce su deuda con todos, tampoco debe nada a nadie. En segundo lugar, considero que la filosofía es necesaria porque en ocasiones sus conceptos pueden dar lugar a transformaciones sustanciales en la sociedad. Voy a poner como botón de muestra dos ejemplos, dos conceptos de raíces filosóficas que transformaron el mundo y que por razones de tiempo, porque si no Mar me enseñará su tarjeta, abrevio. El concepto de persona, elaborado a finales del siglo III y que está en la base de las democracias modernas. Y el concepto de lucha de clases, que está a su vez en la base de los socialismos del siglo XIX y de todo el siglo XX. En tercer lugar, y con respecto a la actitud del científico a la cual hacía referencia al principio de mi exposición, la cuestión para mí no estriba en el hecho de que se pueda hacer ciencia sin filosofía, que se puede hacer, sino en el hecho de si se puede hacer buena ciencia sin una reflexión filosófica acerca de los problemas científicos. Es decir, en el hecho de si la filosofía puede contribuir o no a resolver determinados problemas científicos o al menos a incrementar el conocimiento que el científico posea de su propio campo de acción, de su propio campo de investigación. La cuestión es, para mí, si debemos permanecer en los simples hechos o debemos ir más allá de los mismos. Si Freudenthal está en lo cierto, un aspecto esencial en la construcción de la física de Newton fue la concepción filosófica general de la relación entre elemento y sistema que Newton heredó de un filósofo, de Hobbes. El propio Einstein admitió que un elemento que le ayudó enormemente en su elaboración de la teoría de la relatividad fue su conocimiento filosófico de la mecánica clásica. Gracias a la misma encontró, según su propio testimonio, un soporte conceptual que le permitió anticiparse a Maxwell, cuyos estudios sobre el relativismo estaban en matemáticas y en física mucho más avanzados que los estudios de Einstein, pero carecía del tercer soporte, del conocimiento filosófico de la mecánica clásica que no poseía y que Einstein sí que poseía. En cuarto y último lugar, y con ello voy terminando mi exposición, considero que la filosofía nos puede ayudar a hacer frente a los grandes desafíos que nos plantea la sociedad actual. Una sociedad, como todos sabemos, marcada por una gran crisis financiera y política.
donde cada vez hay menos ricos y cada vez hay más pobres. Y aquellos no cesan de acumular riquezas mientras estos cada vez ven que su poder adquisitivo se reduce. Los últimos estudios hechos públicos en este sentido hace apenas 20 días nos indican que en España 20 personas, solo 20, acumulan la misma cantidad de dinero que los 13 millones de españoles con rentas más bajas. 20 personas poseen las mismas riquezas que nada más y nada menos que un tercio de españoles. Y por si esto no fuera suficiente, estudios hechos públicos hace apenas 5 días nos vienen a decir que este último año esas personas han incrementado su cantidad económica un 12%, mientras que el resto de trabajadores vemos congelados nuestros sueldos, cuando no reducidos o cuando no nos empujan al paro. Una sociedad marcada, por tanto, por una consideración desmedida hacia el poder, y especialmente hacia el poder del dinero, donde parece que en ciertas instancias se hubiera dado la consigna del sálvese quien pueda. No hay semana que no aparezca un escándalo económico vinculado a los políticos. Entre el ciudadano de pie se ha instalado lamentablemente la sensación de que esto que estamos viviendo es un auténtico saqueo. Una sociedad marcada por una estructura del poder que acentúa la distancia entre la administración y el ciudadano. Las autonomías, lejos de acercar la administración al administrado, lo que han hecho ha sido crear más y más papeleo, más y más burocracia, más y más lentitud en resolver los problemas. Una sensación entre los jóvenes de incapacidad para encontrar un trabajo. No hablo ya de un trabajo vinculado a sus estudios o formación, sino de un trabajo desarrollado simplemente con dignidad. Ante todo esto, necesitamos una ciudadanía crítica. Necesitamos un nuevo contrato social con una ética de mínimos. Necesitamos total transparencia en la gestión de los recursos públicos. Necesitamos fomentar la participación ciudadana en una auténtica democracia. Necesitamos que entre las frías cifras macroeconómicas haya un lugar para la razón humana. Necesitamos, como decía Unamuno, hacer personas, ser personas. Necesitamos, en fin, recuperar la filosofía y recuperarla de una manera optimista. Cuando Nietzsche describe el ascenso de Zaratustra hacia la cumbre, nos dice que después desciende alegre, contento, bailando, no como Moisés, cargado con las tablas de la ley, sino feliz, porque ha descubierto la mentira de todas las verdades y la verdad que antecede a toda verdad. Los jóvenes filósofos pertenecen a una estirpe excelsa de exploradores, pioneros que, como dijera Machado, hacen su camino al andar. Los jóvenes son del linaje de los descubridores, de los audaces. Lo decía ya Baudelaire, hay que ser audaces y sublimes sin interrupción, como los jóvenes. La filosofía debe ser para los jóvenes el amarre para hacer de este mundo un mundo más justo y habitable. Porque la filosofía no es algo que se estudia que también, sino la filosofía, como venimos diciendo, es una actitud vital que busca aprender con las enseñanzas de quienes fueron tocados
por ese delirio del inquirir. Pensar es poner el mundo patas arriba, reconstruirlo, transformarlo, hacer que los acontecimientos se ajusten a la razón y no a onerosos intereses. Hay gestos que se convierten en testimonio. A los jóvenes y a los menos jóvenes, a todos, como decía Epicuro, nos está encomendado el reto, la tarea de impedir que esos atentados contra la filosofía fructifiquen. Si finalmente, y con esto termino, si finalmente, por desgracia, la luz de la filosofía se debilita o eclipsa, los que estamos hoy aquí podremos afirmar: lo advertimos, quisimos resistir, pero la arbitrariedad del poder nos venció, nos derrotó, aunque no nos engañó. Si por el contrario, afortunadamente, la filosofía sobrevive al atentado que se quiere perpetrar contra ella, en el futuro podremos decir: nosotros estuvimos allí, hoy, aquí, defendiéndola, y juntos vencimos. Que Atenea, diosa de la sabiduría, nos reparta suerte. Gracias.